Le damos la más cordial bienvenida a Yo Audiencia Mexiquense. La presidenta Claudia Sheinbaum promulgó hace algunos días la nueva ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, y uno de los temas principales tiene que ver con el fortalecimiento de sus derechos como audiencia. ¿De qué van estos derechos? Ahora, ¿de qué manera se están tutelando? Bueno, es un tema realmente importante que también interesa mucho tratarlo con usted por parte de este sistema mexiquense de medios públicos. Y para hablar de ello, en esta ocasión nos acompaña Mercedes Olivares Tresgallo. Ella es defensora de las audiencias de la radio y la televisión de la Universidad Autónoma de Querétaro. Y vamos a calentar motores con una cápsula alusiva a este importante tema. Si usted nos ve por televisión, puede observar en pantalla una serie de rostros. Niñas, niños, personas mayores, jóvenes con discapacidad, mujeres indígenas. Todas y todos, audiencias, todas y todos, con derechos. Si usted nos escucha por radio, imagine esa diversidad. Imagine su voz reclamando contenidos de calidad. Esta pluralidad y diversidad son parte de los derechos de las audiencias. La nueva ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión fue publicada el pasado 17 de julio. Es resultado de una iniciativa presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum, aprobada por ambas cámaras del Congreso de la Unión, y aunque aún falta mucho camino, esta ley ya marca un antes y un después. Uno de sus mayores aciertos ha sido la recuperación de los derechos de las audiencias, que en 2017 fueron eliminados por presiones de las grandes corporaciones mediáticas y legisladores que actuaron como sus aliados. Hoy, ese retroceso ha sido revertido. Y no es poca cosa. Se trata de un triunfo para los derechos humanos en el ámbito de la comunicación. Derecho a recibir programación plural, diversa, oportuna. Derecho a que se distinga claramente la información de la publicidad. Derecho a ejercer réplica. Derecho a que no haya discriminación. Derecho a que las personas con discapacidad tengan acceso real a los contenidos. Derecho a la información, con ética, con respeto, con libertad y más. Y no solo eso, todos los concesionarios, sean comerciales, públicos o comunitarios, ahora están obligados a tener códigos de ética, ajustados a los lineamientos que emitirá la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones. ¿Quién velará por su cumplimiento? ¿Cómo garantizar que no todo se quede en letra muerta? Para hablar de lo que viene, de los retos y de cómo defender nuestros derechos como audiencias, hoy nos acompaña en el estudio Mercedes Olivares Tresgallo, defensora de las audiencias del Sistema Universitario de Radio y Televisión de la Universidad Autónoma de Querétaro. Recuerde que si exigimos contenidos de calidad, libertad de expresión y pluralidad en los medios, nuestra democracia se fortalece. Ahí tiene usted algunos antecedentes de esta nueva ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión que recupera los derechos que usted tiene como audiencia. Y para hablar sobre este valioso tema, hoy nos acompaña Mercedes Olivares Tresgallo, defensora de las audiencias del Sistema de Radio, Televisión y Cinematografía de la Universidad Autónoma de Querétaro. Bienvenida, vienes desde Querétaro, sí, aquí encantada. hasta Metepec. Encantada, querido maestro, de estar aquí en Yo Audiencia y sobre todo de tener la oportunidad de ser parte de tus poderosas audiencias mexiquenses. Y fíjate que sí, son muy poderosas y muy participativas. ¿Qué cambios trajo en materia de derechos de las audiencias esta ley? Bueno, me encanta que me hayas invitado porque toca dar las buenas noticias y a mí me encanta dar buenas noticias. Y fíjate que nos regresan los derechos de las audiencias, eso es algo que hay que celebrar muy poderosamente y muy puntualmente, porque tú recuerdas que en 2017, ¡fum!, de un plumazo desaparecieron toda esta voluntad y energía de una ley vigorosa para que las audiencias tomaran justamente este poder que tienen de ser parte de los medios públicos y sobre todo de que se respeten sus derechos, y se nos desaparece ahí por intereses oscuros de la industria. Hay que decirlo. La industria los combatió en el 2017 y era una clase política que estaba como que al servicio, ¿no?, de esta industria.
Pues pareciera que sí. Entonces, si toca resaltar los avances de esta poderosa ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, pues es esa. Ahora no participado la industria como un actor nocivo. Por el contrario, y entonces logran recuperarse todos esos derechos del 2014 y bueno, eso es algo que hay que celebrar y hay que celebrar bien. Hay que celebrar muy bien. Y ahora, hay un nuevo andamiaje jurídico institucional. Una de las regresiones que tuvo justo esta contrarreforma de 2017 es de que deja todo a la autorregulación, ¿no? De que los medios son los que determinan si procede o no una queja y las figuras de las defensorías, pues como pintadas, ¿no? En muchos de los casos, no en todos, porque los medios públicos han cumplido mucho mejor, por supuesto, esta labor de las defensorías de las audiencias. Pero ahora, y le quitaron al Instituto Federal de Telecomunicaciones esta tutela efectiva. Ahora, ¿en quién va a recaer esta tutela efectiva? En la Comisión Reguladora, que en telecomunicaciones, que estamos esperando justamente. Esto es algo que hago una invitación a la audiencia mexiquense a que esté muy al pendiente, porque justamente está por ser nombrada por parte de la presidenta, los 5 personas que serán las comisionadas y que ahora tendrán ese súper encargo que no solo de bajar de la ley los mecanismos de salvaguarda de estos derechos de las audiencias, porque son derechos humanos. Claro. Entonces, derechos humanos sin mecanismos de protección y garantías, pues se desdibujan. Y entonces esta comisión tendrá esa potente labor y sobre todo de aterrizar unos lineamientos que esperemos y haga eco de todas las voces, porque yo creo que lo que será muy interesante, querido maestro, es saber qué tanto o qué se puede recoger de esta evolución que hemos tenido las audiencias. Yo creo que a 10 años, 11 años de distancia nos hemos convertido ya en audiencias mucho más poderosas. Ay, pues sí, nosotros aquí lo vemos, con la participación de las audiencias mexiquenses que aprovechan también incluso este programa, por supuesto, para presentar sus quejas, sus comentarios, sus sugerencias. Y ahí los medios públicos tenemos una responsabilidad, yo diría que mayor que los medios comerciales, ¿sí o no? ¿O debería ser igual? Híjole, yo creo que debería de ser igual, porque yo soy una loca apasionada de los medios públicos y creo que el medio público tiene la posición en el ecosistema mediático la peor. Está sobreregulado, poco presupuesto, muchas obligaciones y mucho intercambio con la audiencia, pero eso los ha hecho grandiosos y eso también los ha obligado a cada vez ser como mucho más creativos y con poco dar mucho, que no es menor, pero creo que el débito, creo que la factura está del lado de los medios comerciales y sin lugar a dudas creo que las audiencias son los que tenemos que cobrar esa factura. O sea, tenemos que volvernos mucho más puntuales en las exigencias que hagamos. Y bueno, como siempre termino diciendo, y sobre todo pensando en nuestros niños, niñas y adolescentes, que ya no consuman basura y sobre todo que se detengan estas publicidades nocivas y tóxicas. Sí, campañas de desinformación. Y sí, hay que decirlo, ha sido sobre todo algunos de estos medios comerciales donde la figura de la Defensoría de las Audiencias no opera en la práctica, no hay transparencia, no hay rendición de cuentas. Y, por ejemplo, allá en el sistema de radio y televisión de la Universidad Autónoma de Querétaro, como sucede aquí en el Sistema Mexiquense de Medios Públicos, tenemos que rendir informes, son públicos. La audiencia sabe perfectamente quién se ha quejado, de qué manera, etcétera, etcétera, y la respuesta que han obtenido. Claro. Y aparte hay producciones como estas, imagínate una de estas en Televisa o Televisión Azteca, es como impensable, ¿no? Claro, por supuesto, porque pues no resulta rentable. Hace unos minutos decías, ¿no? Que este tema de la autorregulación, que ya nos libramos de eso, otro gran festejo. Sí, ahí vamos a tener a la comisión observándonos. Ahí vamos a tener a la comisión, que eso es muy bueno también, pero justamente lo decía la Suprema Corte de Justicia, ¿cómo garantizar o cómo poner en alto los derechos humanos frente a intereses económicos? Pues eso es imposible. Y la naturaleza de los medios comerciales es justamente eso, ¿no? Tener ganancias y tener lucro. Pero bueno, esperemos que ahora se equilibre un poco más esa situación.
Pues eso es lo que buscamos. Tenemos ya que hacer un corte, Mercedes Olivares, pero por favor no se vaya, vamos a seguir hablando sobre esta nueva ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión y cómo impacta en sus derechos como audiencia. Así que no se vaya porque ahorita le vamos a mencionar, a recordar algunos de sus derechos como audiencia con Mercedes Olivares. Gracias por continuar en Yo, Audiencia Mexiquense. Estamos en una entrevista a Mercedes Olivares, defensora de las audiencias de la radio y la televisión de la Universidad Autónoma de Querétaro, para hablar pues sobre este tema de la nueva ley. Mercedes, ahora, aquí yo tengo los derechos de las audiencias que sería bueno recordar a nuestros radioescuchas y televidentes. ¿Cómo quedó en este caso el artículo 250? Y pues bueno, aquí lo que dice en términos muy generales es de que la programación, las transmisiones deben brindar los beneficios de la cultura, preservar la pluralidad y hay algo que a veces se nos olvida, la veracidad de la información, además de que hay que fortalecer los valores de identidad nacional con el propósito de satisfacer particularmente el artículo 3º constitucional. ¿Tú cómo aterrizarías esto a la audiencia? Pues yo creo que basta imaginar lo que es México, una amalgama de diversas culturas, sabores, olores y colores, que justamente eso es lo que tiene que pasar a través de las pantallas y de las radios de las familias mexicanas. Contenidos que nos permita recordar ese orgullo, que no tengan ningún tipo de filtración. Y lo que mencionabas, querido maestro, de la veracidad de la información, pues eso es un mandato constitucional, ¿eh? Claro, esto está en la Constitución, ¿verdad? Así es, por supuesto. Entonces, ahí podemos determinar la importancia de que haya información veraz. Y es muy fácil saber por qué. Porque justo a través de la información, yo creo que la información es un tesoro que te permite hacer dos vías importantes. Tomar decisiones, que a veces son decisiones tan profundas como saber en manos de quién dejamos el destino del país. Y otra, el que tengamos la oportunidad de charlar en las tardes en nuestros hogares, ¿no? Pero que sea información que realmente valga la pena y que no pase por filtros, porque pues luego pasa ahí la opinión que nos la dan como información. Sí, claro. Y entonces pues uno se deja llevar o se dejaba llegar. Porque yo creo que ya como audiencias ya sabemos cuando nos están queriendo vender gato por liebre. Oye, aparte, las niñas y los niños, ¿no? Sobre todo este artículo 3º constitucional, pues es el de la educación. O sea, los medios tenemos una responsabilidad en materia educativa, claro, en materia educativa, con la población en general y, bueno, de manera específica o particular con las niñas, niños y adolescentes. Sí, por supuesto. Y fíjate que eso cobra mucho realce ahora que en América Latina está muy fuerte la discusión sobre legislar los servicios digitales. Este tema de la responsabilidad editorial. Eso es. Tienes los medios, y sobre todo los medios públicos se han caracterizado muchísimos años, y basta recordar la pandemia, porque son una forma entretenida y amena de educar. Entonces, pues por supuesto que se tiene que tomar el toro por los cuernos, este artículo 3º constitucional, y arrojarlo como quiera que sea en contenidos que dejen alguna enseñanza a nuestros niños, lejos de que les pongan retos absurdos, de estos virales, ¿no? Claro. Y que o que salga el Chicharito. Ah, no, claro. Dándonos una cátedra. Sí, por supuesto. Es una gran irresponsabilidad. Es una clase de todo lo que no se debe decir. Exactamente, y de lo que se debe, pues sí, como dices, evitar, pero también empoderarnos, cuestionar este tipo de discursos misóginos que fomentan la violencia, por ejemplo, hacia las mujeres, que eso es lo que buscan también los derechos de las audiencias, proteger de esto, pero que solo ocurre, desafortunadamente, al menos en la ley,
todavía en los medios tradicionales, radio y televisión, no nos alcanza para los medios digitales. Pero Mercedes. ahí está el poder de las audiencias, maestro. ¿Sí? Entonces, ¿Tú yo crees creo que si ponemos empeño, más Ujú. empeño en los medios tradicionales, en difundir de una manera amena estos derechos de las audiencias, yo creo que el mensaje se queda ahí. Y entonces cuando uno consume otro tipo de contenidos en las plataformas, pues ya por lo menos le genera Oye, ahí pues sí uno. pero hay que invitar a las audiencias Hay a que que lo invitarlos, hagan, claro, ¿no? por A que se supuesto. queje, a que cuestione este tipo A de que se contenidos. involucre. Se involucre, claro. Por supuesto Sí, que porque sí. ahora que estamos cada vez más hiperconectados, pues ahí se nos van muchas violaciones de los derechos humanos. Hay que recordarle a la audiencia algunos otros derechos que tiene. Ya hablabas tú del pluralismo ideológico, político, La social, diversidad. cultural, lingüístico. Recibir programación oportuna que incluya diferentes géneros, que respondan a la expresión de la diversidad y pluralidad de ideas y opiniones, que fortalezcan la vida democrática de la sociedad y que se aporten, entre otros derechos, elementos para distinguir entre la publicidad y el contenido de un programa. De este último, platícanos. Pues ese es un gran reto, porque yo creo que no habrá ley, no habrá lineamientos, ni habrá principios que puedan ser tan eficaces como que la propia audiencia no se deje manipular. Entonces, sobre todo en los medios comerciales, ¿no? Que está la entrevista y, ¡ay, el café marca tal, Claro. buenísimo, me baja la grasa! Y eso es lo que ya no se vale. Y no hay sobre transparencia, todo, nunca le dicen, ¿no? a no, las que se audiencias. valdría, ¿no? Que se Sí, valdría claro. cuando hay transparencia, porque pues también tienen que corresponder a una naturaleza propia de lucro, pero ese es el tema, que no engañen a las audiencias, pero yo, como decías, yo sigo invitando a las audiencias y sobre todo a los adolescentes que tienen como todavía un poder mucho más eficaz en que pues estén muy atentos y que si algo suena así sospechoso y que parece que me están vendiendo como los influencers, ¿no? Claro. Ay, estas pastillas maravillosas que me encontré por aquí, pues obviamente hay un interés económico detrás. Entonces, que no se deje engañar. Sí, no, yo he visto que, por ejemplo, los influencers, hay que tener mucho cuidado con el uso que pues tienen de la tecnología para explotar a la niñez, pero de eso justo también es parte de lo que vamos a hablar un poquito más adelante. Tenemos ya que hacer un corte, Mercedes Olivares, pero por favor no se vaya. No vamos a terminar aquí la entrevista. Nos va a acompañar Mercedes Olivares hasta el término de este programa para comentarle también algunos temas, recomendaciones que tienen que ver con sus derechos como audiencia. Aquí lo esperamos. Estamos de regreso en Yo, Audiencia Mexiquense, y entramos a esta sección que tiene que ver, pues, con dar respuesta a las quejas, comentarios que han llegado a esta Defensoría de las Audiencias. Y Mercedes Olivares, te platico que nos llegó una queja, en este caso de Ángel. Él vive en San Mateo Atenco y nos escribió a través del micrositio de la Defensoría y él nos envió una queja realmente grande, en el sentido de que pues, no teníamos actualizada la programación diaria y semanal, pues sobre todo de Mexiquense Televisión. Ya le dimos una respuesta, fuimos al área que corresponde a lo que es Mexiquense Digital y ya se actualizó la información. Sí, porque tenía razón. Tenía razón, ¿verdad? ¿Tú cómo has vivido eso, por ejemplo, allá en el sistema? Sí, de la Universidad Autónoma de Querétaro. No tenemos tantas, porque ahí sí procuran como tener muy actualizado la carta programática. Entonces, sí hemos tenido quejas y de inmediato se atienden porque pues ahí están dos derechos muy puntuales, ¿no? Uno, a que pueda haber un mecanismo para presentar una queja y dos, que esté la audiencia plenamente informada del horario y tiempo y día de toda su programación. Entonces, inclusive por eso, si cambian, pues la obligación es de avisarle a las audiencias. O sea, no queremos cartas programáticas acartonadas porque suceden cosas, pero que siempre esté informada la audiencia. Entonces, pues ya tiene 10 esa audiencia, por pues sí, presentar porque esa fíjate que queja. gracias a esta queja, Israel Dávila, que es el coordinador de comunicación digital de este sistema, dijo, tiene razón,
sí teníamos algunas cosas actualizadas, pero no todas. Entonces, pues aquí le decimos a nuestras audiencias que si quiere revisar la programación semanal y diaria, ahora sí, ya está actualizada. Pero si no es así, pues estamos aquí para servirles, Claro, ¿no? porque son el motor, ¿no? O Sí. sea, ya echaron a andar la Para eso sirve, ¿no? La institución, defensoría. claro, por supuesto. Ese es el punto. Pues ya nos tenemos que ir prácticamente, Mercedes. Desafortunadamente ya ves que el tiempo de la televisión se va rapidísimo, pero yo le quiero compartir a la audiencia pues un conjunto de imágenes que pues tienen que ver sobre todo con la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Somos muy dados a que, sobre todo en vacaciones, compartimos las fotos familiares de nuestros hijos, nuestras hijas, y las subimos a las redes, como si pensáramos que, pues, estar Es ahí... un álbum familiar. Exactamente, es un álbum familiar, pero lo cierto, y esto nos dice Pantallas Amigas, que ha elaborado en colaboración con la Agencia Española de Protección de Datos, pues una serie de recomendaciones a tomar en cuenta para esto que se le llama el sharing, que es compartir este tipo de imágenes. Fíjate que un estudio de la Universidad de Michigan dice que el 56% de papás y mamás suben fotografías de sus hijos que podrían resultarles vergonzosas a los propios hijos. Y que hay además otro estudio del Reino Unido que en promedio 13,000 videos o fotos de su hija o hija antes de que cumpla los 13 años ya están disponibles en la red. Entonces, las recomendaciones que emite Pantallas Amigas y esta Unión Europea, decíamos, la Agencia Española de Protección de Datos, que forma parte de la Unión Europea, nos hace una serie de recomendaciones y pues vamos a cerrar con estas imágenes. Broche de oro. ¿Qué te parece? Mira, la primera es, tienes la obligación de cuidar su imagen e intimidad, no el derecho de hacer uso arbitrario de ellas. Oye, pues ahí está súper claro que hay que respetar a los niños, niñas y Exactamente. adolescentes. Y la 2, tu hijo o hija no gana nada con la publicación de las imágenes. Exactamente. La tercera es, puede haber distintos criterios sobre qué y cómo se comparten las imágenes de los menores por parte de los progenitores. La 4, es posible que no seas consciente de cómo se están difundiendo esas imágenes. Así es. Y es cierto, ¿no? A veces no estamos conscientes. Dice lo siguiente, existen otras formas más seguras para compartir las imágenes, que es compartir al grupo Un muy circuito reducido de cerrado. amigos, claro. La 6, habitualmente se comparte más información que la que se aprecia a simple vista. Por supuesto. Sí, O sea, porque ahí en ¿dónde las imágenes estás? aparece muchos Y los rasgos de pillos, identidad, de ubicación claro. y demás. Bueno, la 7 dice, al compartir las imágenes con otras personas, estas pueden asumir que eso significa que las pueden publicar y que las imágenes no son tan privadas, o sea, las comparten por donde sea. Claro, pues ya llegaron a la internet. Exacto. Y la 8, lo que publicas escapa de tu control para siempre. Sí, ahí se queda, en el mundo digital. La 9, compartir imágenes de otras personas sin su consentimiento puede ser una infracción de la normativa de protección de datos. La 10, en ocasiones extremas puede comprometerse la seguridad de miembros de la familia. Pues ahí está. Y déjame decirte, querido Gabriel, que hay un caso muy sonado, creo que en Finlandia, en la que justamente un papá demandó a la mamá y el Tribunal Supremo le prohibió que subiera cualquier tipo de imágenes de sus hijos en las redes. Pues ahí está. A veces lo hacemos porque queremos compartir esa felicidad con el mundo, pero ojo, hay que proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes. Y pues con esto nos despedimos, Mercedes Olivares. Gracias por acompañarnos a prácticamente todo este programa. No, pues yo encantada y si me permites, pues me quiero despedir diciéndole a esta audiencia maravillosa del sistema mexiquense que tiene una ley que justamente es poderosa porque tiene un enfoque integral que les permite tener una experiencia mediática, equitativa y justa, así que la hagan valer. Pues con esto nos despedimos y lo esperamos la próxima semana en Yo Audiencia Mexiquense. No deje de escribirnos, no deje de enviarnos sus quejas. Gracias a este gran equipo de trabajo, quédese en Mexiquense Televisión.
Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quien las emite y no representan la posición del Sistema Mexiquense de Medios Públicos.